Mi nombre es Enrique José Lavoy Vázquez, nos encontramos aquí en Vieques y estamos realizando la entrevista al Archivo Histórico de Vieques. Estoy aquí con Nilda Medina Díaz y con Maricruz Soto. Para comenzar, cuéntenos quiénes son. ¿Qué podrían contarnos de ustedes? Yo personalmente, ¿verdad? Mi nombre es Nilda Medina, vine a vivir a Vieques desde el 80, ¿verdad? Ponémoslo así. Y cuando vine en el 80 vine como maestra de ciencias y vine exactamente con un propósito, y era integrarme a la lucha por sacar la Marina de Vieques, ¿verdad? Eso fue como que la ilusión, ¿verdad? De trabajar los grupos que estaban en Vieques formados, que luchaban contra la presencia militar. No fue fácil, pero hicimos, logramos integrarnos. Y quizás como parte de este proceso que acabas de decir, pues no fue fácil, porque cuando entramos aquí, pues yo era una mujer de vida alta, con conceptos distintos de las mujeres de aquí, así que me tenía una visión distinta, una mujer que venía con nylons, con qué sé yo qué, con taquitos y qué sé yo acá, y ya como que, pero poco a poco fui trabajando en el proyecto de desmilitarización y estuvimos trabajando hasta, para reducirlo un poco, hasta que la Marina por lo menos decidió no tomarle armas. Eso me parece que dentro de una comunidad pobre, sin armas ni nada, pues es un logro enorme, ¿verdad? Porque la contaminación era constante. Y luego de eso pasamos al proyecto económico y pasamos a un proyecto para ya tratar de educar a una comunidad que no tenía los recursos para desarrollar empresas, porque como todo el mundo sabe, desarrollar un negocio en Vieques, en Puerto Rico, requiere un montón de conocimiento, y empezamos a educar a la comunidad de cómo hacer un negocio. Y ahí hemos estado 20 años en ese proceso, o sea, trabajamos un poco con la presencia militar, por la cuestión de la contaminación, las enfermedades y qué sé yo qué, y pasamos a un proyecto ya de desarrollo económico por el desplazamiento, o sea, dos conceptos distintos, pero que tenían que ver básicamente con la presencia militar aquí en Vieques. Bueno, pues yo soy Mari, pero siempre digo Cruz Soto, son mis apellidos. Yo soy, bueno, muchas cosas, pero para esta entrevista voy a decir, y como siempre me gusta posicionarme, yo soy viequense diaspórica. Yo soy el resultado de, como estaba diciendo Nilda, los desplazamientos que se han dado en Vieques. Vengo de generaciones de viequenses, pero en los 40, pues ambas partes de mi familia fueron desplazadas, y esos desplazamientos son en cadena, no tienen consecuencias. Y más si estamos hablando de gente pobre, que mi familia, pues estamos hablando de gente pobre. Mis papás terminan en San Juan, son de esa primera generación que nace bajo el Vieques ocupado militarmente, donde se supone que nadie tenga futuro en esta isla. Pues hace mucho sentido que yo y mis hermanos nacimos en San Juan. Para mis papás siempre fue muy importante que yo entendiera que yo era viequense, entonces toda mi vida siempre fue ir y venir, ir y venir, ir y venir, también porque mi familia estaba aquí, la que no estaba activamente desplazada, porque también mucha de mi familia se fue a San Juan. Además de ser viequense diaspórica, soy historiadora de Vieques. Pues esta entrevista, como dije al principio, está relacionada a la cuestión o el tema del Archivo Histórico de Vieques, y aquí como dos puntos bien interesantes con el presente del archivo y lo que fue como los orígenes o el comienzo del Archivo Histórico de Vieques. Entonces esta pregunta está enfocada en Nilda. ¿Cómo nos puede contar cómo surge el Archivo Histórico de Vieques? ¿De dónde surge? ¿Cómo empieza a crear? ¿De dónde empieza a germinar? Pues mira, realmente el archivo surge de Roberto Rabín. O sea, Roberto, norteamericano de Boston, vino aquí en el 80, yo vine en el 81, él vino en el 80, y él empezó a trabajar como maestro de historia, ¿verdad? Y obviamente para trabajar maestro de historia tenía que, ¿verdad?, conocer sobre la historia de la isla. Fue apasionado de la historia de Vieques, ¿verdad?
porque cuando él vino acá ya tenía una mentalidad política establecida, o sea, no vino aquí a formarse, sino que él vino formado como un antiimperialista, básicamente. Así que él empieza a dar clases de historia, siendo norteamericano, y tuvo que empaparse dentro de la historia. También él se educó, o sea, no es como así que inventó, sino que él estudió en la Universidad de Puerto Rico, cogió algunos cursos allá, un semestre completo, gracias a un apoyo de unos profesores allá, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, fueron muy solidarios con él. Nosotros recibimos, y cuando digo nosotros, en nuestra casa, estudiantes universitarios que hacían entrevistas en la población para medir el pensamiento de la comunidad. Así es que Nieves Falcón, que lo conocen, ¿verdad? Un profesor muy reconocido y revolucionario, sus estudiantes hacían discusiones en nuestra sala de lo que encontraban, de las entrevistas. Así que nos fuimos nutriendo de la mentalidad de la gente de Vieques, cómo pensaba con relación a la presencia militar. Y Roberto, siendo apasionado de Vieques y de la historia, comenzó a trabajar, y ahí es que viene lo del archivo histórico, comienza a trabajar con lo que se llama el Club de Historia de Vieques, y empezó con estudiantes de 9º grado. Y empezó entonces a desarrollar en la misma biblioteca de la escuela superior el archivo histórico, ¿verdad? Y entonces empezó a comprar libros sobre Vieques, la historia, y formar un pequeño archivo, ¿verdad?, de la historia de Vieques. Pero le añadió a ese acervo de documentos escritos por viequenses en el pasado, le añadió entrevistas. Estos estudiantes los fue entrenando para que hicieran entrevistas a las personas mayores. Y las entrevistas estaban ya más o menos centradas en la presencia militar y cómo esa presencia militar afectó a este entrevistado. Se le ocurrió, porque entonces ya tenía como hambre de saber más, y se le ocurrió llevar a esos estudiantes a Santa Cruz. ¿Y por qué a Santa Cruz? Porque hubo un desplazamiento, una emigración grande a Santa Cruz, y gente que tenía más conocimiento de lo que estaban acá. Y entonces empezó a llevar gente, estudiantes a Santa Cruz, y los estudiantes, claro, era un viaje gratis, conocer un poco más, qué sé yo qué. Entonces se enamoraron de este proceso, y entonces eso se fue archivando en lo que era cassette, ¿verdad? Y entonces eso iba formando entonces parte del archivo histórico. Y ese archivo histórico, en mi mente, en mi imaginación, estaba en esa escuela superior, en una esquinita de esa biblioteca donde se iban almacenando la memoria de los viequenses a través de las entrevistas que hacían los estudiantes. Y en el caso de Mari, que no fue parte de esos primeros esfuerzos, pero entonces, ¿en qué momento es que usted se une al archivo? ¿Qué fue lo que la motivó a unirse a esos esfuerzos? Bueno, quizás diría esto. Mi experiencia de viequense diaspórica pues me hizo tener una vida bastante extraña y fragmentada, donde estaba aquí, las cosas que escuchaba y vivía aquí, cuando iba a San Juan la gente no se las creía, las negaba y no querían hablar al respecto, y vi que no existía. Y en realidad era como una negación, porque lo que yo entiendo, y lo entiendo ahora también, es que Vieques es como enfrentar el colonialismo bien feo de Puerto Rico, que la mayor parte de los puertorriqueños pues muchas veces no lo quieren enfrentar, o en ese momento no querían, digamos. En el 99 las cosas cambian, pero mi experiencia creciendo, no quiero decir cuántas décadas tengo en este mundo quizás, pero mi experiencia creciendo entre San Juan y Vieques es que esa era mi experiencia en San Juan. La gente no quería hablar al respecto, no les importaba, y como que activamente realmente no querían escuchar. Entonces yo crecí diciendo, pero si esto está pasando, y este es quien fundamentalmente yo soy, de donde vengo, y esto no está en los libros realmente, no está el tema de conversación
fuera de, incluso en Vieques, pensando en Vieques, y esto lo conocerá Nilda muy bien, el colonialismo hace que ciertos temas no se han hablado o se hablen de forma muy distorsionada, diría yo. Y yo crecí con ese interés de, bueno, pero esto está pasando, está en nuestras caras, en San Juan se niega, en Vieques, dependiendo de la familia y la afiliación política de la persona, o hablan o no hablan, o si lo hablan de manera bastante distorsionada. Y yo llegué a la Yupi y me encantaba la historia, quería saber más, y pues estudié historia. Después hice el doctorado y pues claro, tenía que hacer historia de Vieques porque tenía que ser historia de Vieques. Con los años me di cuenta, y no lo estoy diciendo como algo para echármela, porque es una responsabilidad muy grande, de que por muchos años historiadores de Vieques, la única historiadora graduada de doctorado de historia, habiendo estudiado historia de manera, esto es problemático decirlo, profesional, era yo. Estaba Bob, que igual, o sea, no era como que yo tenía algo que él no tuviera, pero el que no hubiera más personas que conocieran de una manera sistemática, informada la historia de Vieques es un problema. No debería ser solo una voz o dos, no deberíamos ser ni Bob ni yo, que la historia de esta comunidad no se contara, y más siendo una historia tan particular, lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Esta censura, este colonialismo, que es lo que se respira en Puerto Rico y en Vieques también. Entonces, pues, estudio historia, me interesa entender como historiadora el presente, ¿no? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Qué pasó que nos llevó aquí? Y cómo entonces, sabiendo esa información, cómo podemos imaginar otras cosas, otros futuros posibles, ¿no? Y esto eventualmente me lleva a, obviamente, a conocer a Bob, a frecuentar el espacio del fuerte, que pues bajo Bob se convierte en finalmente el espacio cultural de Vieques, a colaborar en lo que pudiera y eventualmente a ser parte del archivo cuando se forma la Junta en el 2022, que es al mismo tiempo en que pues, Bob fallece. Pues desde ahí yo soy parte del archivo, desde ahí soy presidente de la Junta y hasta el día de hoy. Pues hemos hablado mucho del Archivo Histórico de Vieques, pero me gustaría que me digan qué es el Archivo Histórico de Vieques, o sea, cuál es el propósito del Archivo Histórico de Vieques, cuál es la misión del Archivo Histórico de Vieques. Pero mira, todo archivo tiene una misión y es transmitir historia, ¿verdad? Transmitir pensamientos, transmitir experiencias, ¿verdad? Y los archivos en el mundo, ¿verdad?, son importantes. ¿Por qué? Porque pues la gente muere, ¿verdad? Y esa historia tuya, al tú morir, si no se transmite, si no se tiene, pues nadie va a saber que tú existes o que exististe, ¿verdad? Y en este caso, como Mari dice, si miramos a Vieques como si fuera un personaje, ¿verdad? Como si fuera una persona. Esta persona, que es Vieques, tiene una historia distinta a la historia de Puerto Rico como tal. La gente de Vieques tiene una experiencia distinta a la tuya, y de hecho a la mía, que viví por mucho tiempo en otro lugar. Así que la historia de la gente de Vieques, relacionada con lo que es la presencia militar, se transmite a través de estos documentos. O sea, si tú quieres conocer la historia de los pescadores para el 46 o para, qué sé yo, antes de que tú y yo naciéramos, vamos a decir, pues tú tienes que ir al archivo y leer y escuchar, ¿verdad? Esa entrevista de esa persona que se tuvo que ir a Santa Cruz, que por qué se fue para Santa Cruz y qué hace en Santa Cruz. O sea, cuál es su... O sea, y eso es lo que es el archivo. El archivo es una forma de transmitir la existencia de una persona o de una comunidad, de una generación a otra, ¿verdad? Y esa es vamos a poner, y esto lo añado, y esa es la importancia de la gente preservar esa historia, ¿verdad? Porque si se tiene ese conocimiento y esa persona murió en X
momento y tú no preservas ese conocimiento, pues entonces es como si esta persona no existiera nunca, esa experiencia no existiera nunca, ¿verdad? Si se entrevistó a doña Isabel Rosado y se le entrevista a Ismael Guadalupe, ¿verdad? ¿Y quién fue Ismael Guadalupe? O sea, son gente que tuvo una existencia, y que si tú no tienes su voz o su experiencia o su relato, pues es como si nunca existiera. Y esa es la importancia de los archivos, no solamente el Archivo Histórico de Vieques, sino de todos los archivos en el mundo, ¿verdad? Es preservar esa historia para que sea transmitida a futuras generaciones, y muchas veces para que tú también te sientas orgulloso de que existió un personaje como ese, ¿no? Y para aprender experiencias de otra gente, porque al tú leer sobre experiencias, pues tú vas aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, eso para mí es la importancia del archivo. Nada, la pregunta era qué es el Archivo Histórico de Vieques y no qué es el Archivo Histórico de Vieques, pero cuál es la importancia del Archivo Histórico de Vieques y cuál es su misión, el propósito de por qué existe el Archivo Histórico de Vieques. Bueno, para seguir con lo que estaba diciendo Nilda, yo añadiría que es que el colonialismo en todo lo que puedo decir es central. Con esto pensando en el Archivo Histórico de Vieques. Yo soy historiadora, lo que llaman en parte longue durée, que pues pienso a largo plazo. He investigado y estudio pues desde el 1500 hasta ahora, ¿no? Y algo que me queda muy claro es que el colonialismo en esta isla ha fomentado el genocidio, ha fomentado que la gente que esté aquí sea una población increíblemente vulnerable para el beneficio de quienes no están aquí. Y para ser bien clara, para el beneficio de gente en la Isla Grande, para el beneficio de la gente en la península ibérica, para el beneficio de la gente en Washington y en el noreste de Estados Unidos. Y este es un régimen colonial que a través de estos últimos 500 o más años ha evolucionado. Y de nuevo enseñando las caras más feas aquí en Vieques. Pero de nuevo lo constante es este construir activamente, material y epistémicamente, o sea, producir conocimiento donde se aseguren que la gente de aquí es una población vulnerable sin ningún valor, que obviamente es mentira. Para mí entonces el Archivo Histórico de Vieques es parte de esa lucha más amplia, de decir, como está diciendo Nilda, la comunidad viequense existe, existimos. Y existimos porque nos han hecho existir, porque en parte el colonialismo y el imperialismo nos han hecho existir. Pero también porque queremos existir, porque no nos dejamos, porque estamos aquí y el archivo es un instrumento y es una manifestación de ese deseo de estar aquí. También para mí es bien claro que bueno, de la manera más básica, nadie puede sobrevivir sin un reclamo, un espacio. Somos entes materiales. Tú necesitas un espacio para sobrevivir y somos entes sociales, necesitamos una comunidad, necesitamos un espacio para poder sobrevivir. Toda lucha espacial, toda lucha que es un reclamo a la tierra, toda relación a la tierra y que se imagine en el futuro, tiene que hacer reclamos sobre el pasado. Tú no puedes tener una comunidad que se vea como comunidad y sobreviva si no entiende una historia en común. Y esto no es lo más básico. Entonces, esta mañana estamos haciendo una entrevista en La Colmena. Yo también participo de la Colmena, soy parte de la Junta, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, estas dos iniciativas en parte van mano a mano. La Colmena directamente dice, vamos a restablecer esas relaciones con la tierra de esta comunidad, que es el colonialismo, el capitalismo, que va a la mano del colonialismo, las han cortado, ¿no? Muy a propósito, porque necesitas la vulnerabilidad. Entonces yo voy al archivo dando la otra lucha. Vamos a trabajar esta conexión con quienes somos, con nuestro pasado. Y esa es una forma de reclamar existencia aquí. Y el archivo para esto es increíblemente fundamental. Exactamente lo que está diciendo Nilda, ¿no? Recordar, podernos narrar. El colonialismo produce conocimiento donde nos dice que los colonizados somos mierda. Y en Vieques en particular. Mierda de la mierda.
¿no? Entonces, yo veo el archivo dando también esa lucha de no seamos mierda. Mira todo lo grande que se ha hecho en esta comunidad, como dice Nilda, una comunidad de gente pobre, sin armas, y todo lo que se ha logrado. Entonces, vamos a preservar eso, porque eso no se puede borrar, ignorar. Porque si tú tienes ese entendimiento de tu historia, de ti mismo, y de que tú quieres estar aquí, entonces tú actúas de esa manera. De esa manera tú habitas esta isla, esta comunidad, entendiendo que tú importas, que tu gente importa, y que tú puedes estar aquí y ocupar este espacio, y que quien llega no es mejor que tú. No es que sea peor ni nada, pero no es mejor que tú. Y si se ve de cierta manera, porque se ve de cierta manera, no es mejor que tú tampoco, ¿no? Y puedo decir más cosas, pero lo dejo ahí. Miren, Nilda como Mari, ¿cuál ustedes piensan que es la importancia de que el archivo histórico de Vieques esté en Vieques? Que no sean colecciones que sean parte de la colección puertorriqueña y en la Yupi o del archivo general. O sea, ¿por qué tiene que estar en Vieques? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de que esté aquí en Vieques? Bueno, si tú miras a ver, y voy a ser franca, si tú miras a ver cómo es que el gobierno de Puerto Rico trata su historia, la historia de Puerto Rico, sus colecciones, pues realmente pues da un poco de miedo, ¿verdad? Da un poco de miedo de que una documentación que no le llega porque no es historia, como dijo ella. Esta es la historia de un pueblo en resistencia que muchas veces los isleños niegan de que realmente la presencia militar afectó a esta comunidad. Y aquí mismo, o sea, yo te voy a hablar a calzón quitado, como dice uno de los pescadores, aquí mismo hay gente que niega, que la presencia militar afectó la vida de los viequenses y que esa vida de los viequenses fue manejada, vilipundiada, marginada por la presencia militar, ¿verdad? Porque aquí llegó un momento en que la Marina le decía a los militares que aquí no vivía nadie, sigan bombardeando, esa isla no tiene a nadie ahí. O sea, hay muchos militares decían, pero o sea, nosotros nos dijeron que aquí no vivía nadie. O sea, la negación de la negación, ¿verdad? Y obviamente podías decir coloniaje, pero eso es imperialismo, básicamente. O sea, el imperio, o sea, te pisa. Hicimos una isla que vive 3.000, 9.000 personas, pobre, pues ¿qué hace el imperio? Te aniquila. No existe nadie. Y por eso nos tiraban bombas cuando les daba la gana. Entonces, ¿qué ocurre? Si el mismo gobierno de Puerto Rico nunca nos defendió, y digo defendió, ¿verdad? En la forma figurativa, pero siempre negó la existencia de la comunidad. Nunca le dio los servicios necesarios para sobrevivir. Aquí se sobrevivió a duro cojón. Tú sabes, ahí, sin salud, sin comida, sin nada. O sea, aquí la gente sobrevivió porque es un pueblo de resistencia. El gobierno de Puerto Rico no, al contrario, ¿verdad? Si la gente de Vieques no se subleva, como se sublevó para sacar la Marina, el gobierno de Puerto Rico estaba así, más colonizado que la misma gente nuestra. O sea, y yo entiendo lo que ella dice, el coloniaje, ¿verdad? Pero eso ya está tan dentro de nosotros que te hace reaccionar negando la realidad, ¿verdad? Que eso fue lo que pasó con las elecciones ahora, ¿no? O sea, tú estás negando la existencia de la realidad que miras porque tu mente ya está colonizada. Y vamos, pero ¿qué pasa? ¿A quién le compete proteger su historia? A los mismos viequenses. Porque si tú miras a ver, Puerto Rico, tú le preguntas a los puertorriqueños sobre Vieques y muchos ni siquiera saben ni les interesa. O sea, que son los viequenses que tienen que sacar de donde no hay, porque es así, donde no hay, para proteger su historia, para que se quede ahí, para que las futuras generaciones vayan aprendiendo y se sientan orgullosas de que soy viequense porque esto fue lo que pasó.
Y esto fue lo que nosotros hicimos, ¿ves? Entonces eso solamente le compete al viequense. Y por eso, y vuelvo y planteo, o sea, el archivo histórico está, pero necesita de las manos de los viequenses para sostenerse. Solo no se puede sostener. Y hay mucho sacrificio, pero toda lucha es sacrificio, ¿verdad? La lucha es sacrificio todo el tiempo. La existencia misma es sacrificio. Así es que entiendo y lo pongo ahí y lo voy a poner ahí así, ¿verdad? Como lo pienso, porque eso es lo que, ¿verdad? Lo que tú viniste a buscar. Ahí entiendo yo que la comunidad de Vieques, y estoy diciendo comunidad de Vieques, realmente no está protegiendo su archivo histórico. No lo está protegiendo. Ahí se necesita más manos, más compromiso, ¿verdad? Más entendimiento de que lo que tienen ahí es realmente el valor de su propia existencia. ¿Ves? O sea, yo puedo irme mañana, por ejemplo, pero ¿a quién le compete realmente que la gente sepa que esta comunidad se fajó para sobrevivir? A la comunidad de Vieques, a los viequenses. Y eso es algo que hay que educar. O sea, yo no sé para qué me invitaron. Porque no puedes hacerlo desde la silla de tu casa. Tienes que ir la lucha no se hace en una silla, ni en un cuarto. La lucha se hace ¿dónde? En la calle. Y entonces, tengo un archivo histórico que tengo que proteger, pero ¿dónde estás? Yo estoy en casa. No hay forma. No hay forma. Y lo digo sinceramente, porque yo sé el sacrificio que tomó a Bob, y no quiero llorar, porque no soy de las que llora. Todo el sacrificio de toda una vida para recuperar la historia de este pueblo, una vida, día y noche. O sea, ese hombre era el archivo histórico, el Fortín. Y que tú no tengas el entendimiento de que tienes una herramienta para poner a tu gente arriba, ¿verdad? Que se sienta orgullosa. Que hable de esto en las escuelas. Te voy a ponerlo así. Todas esas grabaciones de los viejitos. ¿Quién las usa? No, porque eso es viejo ya. Eso, tú sabes. La historia es lo nuevo. Entonces, ¿para qué me invitaste? Si voy a traer controversia. Yo no sirvo para eso. No, realmente está quedando espectacular. Y verdaderamente veníamos también a buscar eso, ¿no? Su opinión, lo que usted piensa, lo que usted quiera decirnos. Entonces, Mari, ¿cuál usted piensa que es la importancia de que esté aquí el archivo? Dilo. Estoy siguiendo lo que dice Nilda, porque el archivo realmente es sobre la historia de Puerto Rico, pero es la historia de Vieques. Entonces, ¿dónde tiene que estar aquí? Y más si pensamos que Vieques tiene, de muchas maneras está aislado de la Isla Grande. Entonces el archivo tiene que estar aquí. Y es responsabilidad de la comunidad viequense también cuidarlo. Aunque aquí diría también que yo siempre digo eso también. Del archivo hacemos milagros con pocos recursos. Básicamente nada. Los servicios que le damos a la comunidad son de gratis. El archivo existe debido a, yo no sé, no se puede contar cuántas horas de labor voluntaria de gente de Vieques, pero también gente de aliadas, ¿no? Pero de nuevo, pensando el problema como un problema que también de nuevo tiene que ver mucho con el colonialismo, es complicado, porque si desde la escuela tú no tienes una clase sobre historia de Vieques, si desde que eres pequeño todo te está diciendo que tú no vales, no te están cultivando una conciencia de que el archivo es importante, de que la historia es importante, pues la probabilidad es que las personas no lo van a entender. Y si
y si tu realidad socioeconómica es una de vulnerabilidad, pues está difícil también que tú saques el sacrificio, ¿no? Como estaba diciendo Nilda, de venir a trabajar en el archivo. No es que no debe de pasar, porque de nuevo el archivo es nuestro, de toda la comunidad. Pero puedo entender las razones por cuál es difícil, no sé. Pero no pierdo la esperanza de que haya más gente que se nos una y que el archivo existe, ha existido, ya llevamos, yo no sé cuántos, 90, 2000, llevamos décadas de existencia. Esto que hizo Bob, lo que fundó Bob, lo que creó, yo lo veo que va a seguir fortaleciéndose y de aquí a 100, 200 años, quién sabe cómo se transforma, ¿no? Pero lo veo existiendo y lo veo fuerte. Pero siempre va a ser luchado porque si la comunidad es vulnerable con pocos recursos, entonces el archivo va a responder a esas realidades. Pues, esto es una pregunta que a lo mejor está pensada un poco más en ti, pero creo que Nilda también la puede contestar. Y es cuando ustedes hablan de que el archivo histórico de Vieques es un archivo en resistencia, y en resistencia y a lo mejor también de resistencia, o sea, de resistencia, ¿a qué usted hacen alusión? ¿A qué usted se refieren con que el archivo histórico de Vieques es un archivo en resistencia? Aunque sé que Nilda también ha hablado y ha abundado de los muchos problemas que se encuentra y demás, pero es que es un término que ustedes utilizan. Bueno, mira, okay, son dos conceptos, en resistencia y de resistencia. Y los dos son distintos, ¿no? Dos contestaciones distintas. De resistencia, porque obviamente recoge la lucha de la existencia de Vieques a pesar de toda su situación económica, militar, de todo, de salud, y es de resistencia. Existen los viequenses, aunque hay un desplazamiento agresivo, ¿verdad? En estos momentos, pero todavía aún así hay resistencia, porque pues, la gente reacciona a ese desplazamiento y tú lo escuchas, ¿verdad? Cuando hablas con las personas que vendieron tal casa, que si un norteamericano compró aquí, que si, y eso es resistencia. Y el archivo recoge eso, ¿verdad? Porque te explica, ¿verdad? Que esta persona que tuvo que irse de Vieques por la presencia militar o por la situación económica, pero todavía es viequense. Cuando vaya, se llama viequense y se canta viequense, ¿verdad? Eso es en resistencia. De resistencia, ¿verdad? En términos de, y eso te coge el archivo como algo pasivo, vamos a decir si es pasivo, porque la situación en que vive el archivo, si lo pongo como un individuo ahora mismo, la situación en que vive el archivo es una situación de resistencia, resiste la situación en que está, ¿cómo se llama? Si lo puedes mirar como ¿verdad? Como un todo, ese ser que está ahí está resistiendo a la realidad en que está viviendo. La situación en que vive, o sea, yo estoy viviendo en una estructura que está contaminada, que no tengo los servicios adecuados, que estoy sobreviviendo a esto que está aquí, y por lo tanto está en resistencia. Ese archivo, si tú lo miras como un ser vivo, realmente es una cosa que yo no sé cómo existe, porque hay mucha contaminación, hay poco espacio, hay mucha humedad, qué sé yo, ¿qué te puedo contar? Yo me hubiera muerto hace rato, pero el archivo está ahí. Pues sí, Mari, entonces, ¿por qué entonces hablamos del archivo en resistencia y no el archivo de resistencia? Pues como estaba diciendo, me voy a copiar un poco de lo que dijo Nilda. El archivo histórico de Vieques nace de la lucha viequense contra la presencia militar. Entonces es un archivo que resiste ese régimen militar, esa ocupación militar, ese régimen genocida, porque es lo que era y es lo que ha sido. También el archivo histórico de Vieques, desde esa perspectiva, y muy influenciado por la visión de Bob, es un archivo desde abajo, se entiende desde abajo, ¿no? Pensando en historias orales, esas memorias de personas mayores envejecientes de Vieques, pensando en cómo no capturar, pero
ni representar. De momento no se me ocurre el verbo apropiado, pero darle casa a estas perspectivas vulnerables y marginalizadas, que son las perspectivas de la comunidad viequense, porque en general eso es lo que es. Tercera cosa que puedo añadir aquí es que, a mi entender, y de nuevo como historiadora que tiene esta mirada a un periodo de tiempo largo, para mí está muy claro que lo que pasó en el 2003, cuando la Marina se va, es que cambia el régimen colonial de un régimen colonial militarizado a un colonialismo de asentamiento. La gente habla de gentrificación, habla incluso de turistificación, el término me parece súper raro. Para mí eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que la Marina dejó el contexto perfecto para que se dé en Vieques, como se está dando ahora, colonialismo de asentamiento, como dicen en inglés, que es más conocido, settler colonialism. Entonces la gente que está llegando, para mí es muy claro que son settlers. Y volviendo a lo que estaba diciendo Nilda, hace algún rato, este colonialismo de asentamiento, settler colonialism, existe a través de la lógica de eliminación, eliminar al nativo, en este caso la comunidad viequense, y también parte central de esto no es solo eliminar físicamente al nativo, pero es imaginarse el espacio vacío y como que le puede pertenecer a los que están llegando. Y lo están haciendo allí. Y entonces el archivo es, de nuevo, es esta forma de decir, estamos aquí, hemos estado aquí y aquí nos quedamos. Entonces es una muestra viva de resistencia en contra del colonialismo de todos los tipos. Pero le he escuchado hablar y decir en algunos otros espacios sobre que el archivo histórico es un archivo vivo. ¿A qué hacen alusión? ¿A qué se refieren con que el archivo es un archivo vivo? Pero es vivo desde el punto de vista que tú miras, porque son documentos muertos, ¿verdad? O sea, sin vida. Eso es una grabación, un documento escrito, pero tiene vida en el sentido de que te retraen la historia y te la avivan, te la haces imaginaria, ¿verdad? O sea, tú escuchas una grabación y ya tú transformas ese sonido en un sonido vivo, ¿verdad? Que en ese sentido no, se convierte en algo vivo. Y básicamente eso como yo lo veo, ¿verdad? Cada escrito, cada novela que tú lees, cada escrito, tú la lees y la transformas en algo vivo, ¿verdad? La imaginas y te conviertes ese escrito que alguien determinó relatar, tú para poderlo entender, ¿qué haces? Te lo imaginas y lo vives, ¿verdad? Y en este caso es más o menos igual. O sea, cuando tú hablas de la lucha de los pescadores que están ahí, pues ya eso no está ahora, pero tú te lo imaginas y te imaginas el pescador y te imaginas el arresto de doña Isabel Rosado y te imaginas ¿verdad? El abuso de la Marina y te imaginas los viequenses peleando con los militares en la carretera y dándole el puño y qué sé yo, y te imaginas las luchas y los cánticos de los viequenses, ¿verdad? Eso es lo que es el archivo vivo, porque te trae a la memoria a ti una historia pasada, porque el archivo es básicamente eso, ¿no? Es una historia pasada, es un relato que es muerto porque pasó, pero tú lo retraes, ¿verdad? Y obviamente es vivo en el sentido, y eso obviamente vuelvo y lo traigo porque yo soy así, porque si tú lo haces vivo, si tú lo conviertes en algo vivo, si tú lo transmites como algo vivo, ¿ves? Con orgullo, y de ahí lo traigo y yo voy a volverlo a traer, porque para eso me trajiste, ¿no? O sea, si el maestro de inglés o el maestro de español o el maestro de historia que sabe que tiene ese legado histórico ahí y lo deja ahí y no lo trae a sus estudiantes para convertirlo en un relato vivo,
no hace nada, no hace nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa pasión de Roberto, de coger a esos estudiantes y llevarlos a Santa Cruz, para que ellos escucharan de la viejita de 103 años, ¿verdad? Su experiencia, o sea, ese relato que ese estudiante cogió de esa señora que estaba acostada en su cama, casi en un lecho de muerte, pero que le estaba relatando a los niños qué fue lo que ella pasó, porque, ¿verdad? Ese relato que esos niños tuvieron, como lo tuve yo, porque estuve presente acompañando, pues eso no se te va, eso lo tienes aquí, eso es un relato de una persona, pero tú lo grabas, pero nosotros tenemos que hacer, y digo nosotros porque por incluirme como siempre, porque nosotros tenemos que hacer que esos estudiantes escuchen y que analicen y que lo traigan a la vida, igual que yo soy vieja en términos de literatura, pero Marianela, por ejemplo, o el Quijote, o qué sé yo, qué escrito, ¿verdad? Que pasó, la charca, vamos a poner algo, ¿verdad? Bien lejos por allá. Pero cuando tú la lees, tú traes ese relato, tú sabes, ese recuerdo de ese escritor que te lo puso ahí, pero que te lo puso para que tú lo vivas. Y eso es lo que hacemos cuando leemos Marianela y empezamos a llorar, ¿verdad? Porque la dejó y qué sé yo qué, y tú lloras como si fuera tuya, pues obviamente es porque tú traes ese relato a la vida tuya. Yo hablo mucho siempre, ¿sabes? Es mi pecado, entre otras cosas. Bueno, para nosotros es oro entonces, porque podemos entonces grabar mucho y documentar muchas cuestiones, muchas cosas. Pero entonces, Mari, cuando ustedes se refieren, cuando ustedes hablan del archivo como un archivo vivo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Nilda, o sea, decir un archivo vivo es un archivo que es negación a la muerte, ¿no? Es negación a la muerte de la comunidad, es negación a la muerte de la gente de la comunidad. También hay otra forma en que yo pienso sobre esto, y algo de lo que está diciendo Nilda, de hecho, es muy importante. De esto de que el archivo es negación de la muerte, reactiva las narrativas, las hace parte de las personas. Una vez, yo estoy muy de acuerdo, una vez tú te encuentras con cierta narrativa e incluso el objeto en sí, hay un cambio en el objeto, hay un cambio en la persona. ¿Y qué pasa después de eso? Pues no hay garantía, pero hay un cambio, hay un interactuar, y ese interactuar es todo, pensando en el archivo, ¿no? La idea es que no puedes salir de ese intercambio de la misma manera en que llegaste. Esa es una forma de pensarlo. La otra forma en que pensar el archivo como un archivo vivo es que el archivo histórico de Vieques, todos los objetos que tenemos, son productos de acciones de una comunidad, de un pueblo. La historia del pueblo está en esos objetos, es parte de esos objetos, refleja esos objetos, ¿no? Entonces los objetos están vivos de esa manera porque reflejan, son parte, manifiestan, le dan vida a la comunidad, a las personas de la comunidad. No sé si me estoy haciendo esto claro. Y aún más, estos objetos son productos del trabajo por sobrevivir de esta comunidad, del sacrificio, como estaba diciendo Nilda, de la labor de ser aquí. Entonces, de esas maneras, esos objetos no son objetos neutrales, son objetos que son vivos, se supone que estén vivos, que interactúen con personas vivas, con futuras generaciones. Y también a mí lo que me gusta pensar, volviendo a lo que estaba diciendo Nilda, de esto del archivo como reactivar, es que niegan de cierta manera
la idea de que hubo un comienzo allá lejos y algo se acabó y te fuiste, y esa sensibilidad temporal moderna de que vamos así hacia arriba y hay progreso, quizás esto nuestro lo complica, ¿no? Porque estás aquí, pero de momento viste un documento donde sale el nombre de tu bisabuela y quizás te ves que están haciendo las mismas cosas, viviendo en el mismo sitio, obteniendo retos iguales, entonces niega la idea de que la historia y el tiempo fluye así, ¿no? Sino es como que aquí hay un revolú, y es un revolú productivo y generativo, y es un revolú que tenemos que pensarlo, porque si pensamos que pues ya lo que pasó a mi abuela, pues ya eso se resolvió, estamos en otra etapa, tarara, pues no. Y sobre todo, de nuevo, si estamos hablando de una comunidad que continúa siendo vulnerable con ciertas condiciones que se perpetúan. Entonces hay que concebir el tiempo un poco más dinámico y no de manera lineal, ascendente. Lo cual también dice que si el archivo está vivo, entonces hay unas responsabilidades particulares de quienes cuidamos del archivo. Durante parte de la conversación, Nilda ha hablado de una figura bien importante tanto para el archivo como para Vieques, que es la figura de Roberto Rabín. Nilda, ¿qué puedes contarnos de Robert o de Bob? ¿Hay algo que nos quieras contar? Si no quieres, no tenemos que tocarlo. Déjalo ahí. Sí. O sea, yo lo amé y lo amo y les respeto tanto. Yo no he podido, yo no he podido ni entrar al Fortín, porque sé lo que significó el Fortín para él. Y esta es la primera entrevista que yo doy con relación a esto, porque realmente se me parte el alma. Hablar de Roberto por lo mucho que le dio esta comunidad y lo que significó esta comunidad para él, aunque no nació aquí, pero se entregó aquí. Y a mí me gustaría, más que nada, ese respeto hacia esa figura, sin tocarlo, tú sabes, para no mancharlo, para dejarlo intacto, de pureza, como él se entregó a esta idea, básicamente. Eso es lo que planteo. Y disculpa, pero hasta ahí llegué. Está bien, no hay problema. Volviendo con entonces el tema del archivo en resistencia y de los problemas que conllevan un archivo en Vieques, ¿cuáles han sido parte de los retos del archivo y tanto de su posición como de las condiciones en las que se encuentra? ¿Cuáles son los retos con los que se han enfrentado en años recientes? No tanto, o a lo mejor también podemos dialogar sobre el principio, pero también podemos hablar sobre la actualidad. ¿Cuáles son algunos de los retos con los que ustedes se encuentran día a día, constantemente? Bueno, retos hay muchos. Puedo empezar por decir que, como es un archivo de una comunidad vulnerable y pobre, hacemos lo que hacemos nuestros milagros con escasos recursos y mucho amor, mucho amor y compromiso. Pero un archivo existe de manera física, material, y es importante que exista de manera física y material para nosotras. Eso quiere decir que tenemos que guardar, tener las condiciones materiales para poderlos preservar y dar acceso a estos materiales. Esto es un reto, porque no somos una organización comunitaria sin fines de lucro, que no tenemos mucho capital en este mundo capitalista. También los materiales son de diversos formatos, tenemos papeles, tenemos cassettes, tenemos diferentes cosas, y todas estas cosas necesitan un conocimiento específico para saber cómo salvaguardarlos y cómo darles acceso. También particularmente pensando en estos materiales audiovisuales, hay toda una serie de retos de cómo esto preservarlos. Sabemos que la tecnología cambia, eso que no es que digitalizaste algo, o incluso papel, ¿no? Y ya está digitalizado y eso está salvaguardado por siempre, sino que hay que mantenerse al tanto de la tecnología, y todo esto cuesta, todo esto tiene que tener un lugar donde, incluso si tienes un RAID,
es algo material y lo tienes que tener en un lugar. Y en Vieques y en Puerto Rico, pues sabemos que pasan huracanes, llueve, todas estas cosas, las temperaturas pueden fluctuar si se va la luz. Por ejemplo, el archivo depende de tener aire acondicionado, pero la luz se puede ir. Y entonces todas estas cosas son pues amenazas para la preservación de lo que tenemos. Eso es uno de los retos. Otro de los retos, ya lo hemos hablado un poco, pero quizás lo puedo refrasear de esta manera. Una comunidad vulnerable, altamente impactada por un régimen colonial, sometida a un régimen, de nuevo, genocida, donde desea la eliminación de la población. En este contexto, quiero decir que el archivo camina como una línea fina entre somos personas de la comunidad y ese es nuestro público, ¿no? Y entendemos todos estos retos y los pensamos de una manera crítica, y yo estoy muy clara de que muchos de nuestros retos son retos que tienen que ver con el capitalismo y con el colonialismo que sufrimos, pero también entendemos que hay unos lenguajes que muchas personas de la comunidad no se sienten cómodas y no les gusta. Entonces es cómo podemos hacer nuestra labor sin alienar a las personas, y hacerles entender que el archivo es de toda la comunidad, que estamos ahí abiertos para la comunidad, pero dentro de este contexto que ha sido tan victimizado, a veces hablar sobre la historia de Vieques crea incomodidad, y de nuevo personas que prefieren pues no pensarlo, no hablarlo, y entonces esa incomodidad es algo que tenemos que trabajar, y es un reto.